Bueno, mirá, lo venía planteando Eduardo. Yo a veces lo puedo ver y otra vez lo puedo ver, pero una de las preguntas que se hacía de Eduardo es la que vamos a desarrollar nosotros acá, junto con Mariana Zubik, que ya está con nosotros. Mariana Zubik, que acaba de hacer la primera denuncia penal contra Alberto Fernández. La pregunta es sencilla, Alberto Fernández no vio nada. Alberto Fernández no vio la corrupción. Yo, por supuesto, que no me creo el dueño de la verdad, ni mucho menos. Pero hace tiempo, y nos intercambiamos algunos mensajes, hace tiempo que quiero hacerle a Alberto Fernández esta pregunta que es sencilla y es brutal a la vez, porque merece una respuesta. Si yo lo tuviera enfrente, acá o en La Cornisa, programa al que lo volví a invitar para el domingo próximo por WhatsApp, y espero que venga, le formularía esa primera pregunta. Usted, doctor Alberto Fernández, abogado, muy empapado en algunos expedientes, usted que fue los ojos, los oídos y la voz de Néstor Kirchner. Ahí está, ¿ves? Ah, justo, yo le dije, busquen, bueno, me lo sugirió un gran productor, busquen al monito que no ve, pero no, perdón, no estoy queriendo decir que Alberto Fernández es el monito, estoy ilustrando la pregunta, por favor, porque después se malinterpreta. Usted, Alberto Fernández, que fue los ojos, las manos, los oídos de Néstor Kirchner desde el 25 de mayo de 2003 hasta diciembre de 2007 y permaneció junto a Cristina Fernández de Kirchner desde diciembre de 2007 hasta el 23 de julio de 2008. ¿No vio nada? ¿Ignoraba, por ejemplo, Alberto Fernández la ambición desmedida que tenía por el dinero Néstor Kirchner, patentizada, personificada en este video, abrazando una caja fuerte que vimos 1 y 1000 veces, medio en chiste, medio en serio? Mirá. Otras cajas, esta. ¿Vos sabés que esta estaba allá y la hicieron abrir? Mirá. Lo habrás filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Estoy clachón. Esta le metieron taladro. Cuando veo otras cajas, esta. ¿Vos sabés que esta estaba allá y la hicieron abrir? Mirá. Lo habrás filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Estoy clachón. Esta le metieron taladro. ¿No vio, por ejemplo, y es una pregunta, Alberto Fernández, cómo se enriquecía de manera exponencial y al mismo tiempo impúdica el secretario privadísimo de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz? Porque cuando uno iba a la Casa Rosada, yo he intentado hablar y he hablado, por suerte, con casi todos los presidentes, no, con todos los presidentes de la democracia. Cuando uno iba, yo fui a la Casa Rosada a ver a Néstor Kirchner o Alberto Fernández, ¿sabés con quién te encontrabas primero? ¿Con quién te chocabas? ¿Con quién? Con Daniel Muñoz. Alberto Fernández tenía el despacho muy cerquita de Néstor Kirchner. Cuando lo ibas a ver, a veces aparecía Néstor Kirchner, lo tenían medio armado, pero a veces aparecía Néstor Kirchner. Pero vos, cuando veías a Alberto Fernández, lo veías o a Néstor Kirchner, lo veías a Daniel Muñoz, porque estaba todo el día ahí. Daniel Muñoz estaba todo el día ahí. Perdón, Mariana, vos no, obviamente no formabas parte de eso, pero es obvio porque era era un secretario, era el equivalente de lo que es hoy Fernando Andrés con Macri. Sí, más, no, mucho más. Bueno. Porque Daniel Muñoz era el testaferro. ¿Vos? Estaba ahí cerquita, creo. Han hecho un croquis Sí. de las ubicaciones, donde estaba el despacho de Daniel Muñoz. Testaferro. Sí. Bueno, pero estaba todo el tiempo ahí. Cerquita de Alberto Fernández, perdón. No estoy diciendo que Alberto Fernández formaba parte no. Pero Alberto Fernández estaba todo el día junto a Daniel Muñoz y a Néstor Kirchner. Igual que, como te decía, por ejemplo, está junto a Macri, para que se entienda el ejemplo, Fernando Andrés. ¿En serio no sabía lo que hacía y por orden de quién lo hacía Muñoz, Alberto Fernández?
¿Puede ser creíble esto? ¿No vio Alberto Fernández como Daniel Muñoz pasó de no tener un peso partido por la mitad? Perdón, vos sos de Río Gallegos, ¿no? Ah, ahí la están armando, no importa. ¿No vio Alberto Fernández cómo Daniel Muñoz pasó en 2003 a no tener un peso partido por la mitad? Te preguntaba Mariana. No, bueno, todavía no. Me avisan cuando la puedo mostrar a Mariana, ¿eh? Porque la están armando. Un peso, no tenía un sope, no tenía un peso. Creo que tenía un auto, no me acuerdo qué auto tenía, pero era un auto, un modelo mucho más viejo. Falcon, si no me No, no era un Falcon, no. Ya nos vamos a acordar. Acumular una fortuna mala vida de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. 130 millones de dólares en la Argentina y unos 70 millones de dólares entre propiedades y físico en los Estados Unidos. Perdón, porque Daniel Muñoz cuando asumió en 2003, vos sos Río Gallegos. Sí. No era rico. No, él vivía en una casa de plan de vivienda, hijo de una empleada de administración pública, oficiaba de chofer y asistente personal de Néstor Kirchner. Claramente no tenía ninguna fortuna y su esposa, Carolina Pocchetti, vivía en una casa del plan de vivienda barrio 152. Carolina Pocchetti, presa, arrepentida y liberada ahora, ¿no? Así es. Ella reconoce haberle pagado al juez Rodríguez, a través de su abogado Plo, una cifra importante de varios millones de dólares para garantizar la impunidad a su exmarido. Y ella percibía en el año 2003, ella estaba en el escalafón más bajo de la administración pública, categoría 10. Carolina Pocchetti. Exacto, 500 pesos. Ahora, Mariana, ¿por qué? Porque viste que hay dos teorías. Una que Muñoz le robaba a la familia Kirchner y otra que era el testaferro, que Néstor Kirchner o parte de la familia sabía que Muñoz acumulaba semejante cantidad de propiedad, dinero físico y bienes. Sí. ¿Vos crees que la familia Kirchner sabe y sabía? No, claramente sabía porque él era el guardián del dinero. Él hacía la logística primaria, digamos, es decir, el traslado físico de ese dinero en los aviones, y luego él sabía cuáles eran los lugares de acopio, y la persona que participaba con él era Raúl Copetti, que era el tesorero del Frente para la Victoria. También imputado en los cuadernos, ¿no? También imputado en cuadernos. Y Roberto Sosa, otro asistente personal de Néstor Kirchner. Roberto Sosa es el secretario privado, ese que, como guardaba dinero en un galpón o en un departamento, lo fueron a robar, le pegaron, lo desfiguraron. Robaron a todos. Se robaron entre ellos. ¿Se robaban entre ellos? Claro. ¿Quiénes? Sí. Se robaron entre ellos, es decir, todos sabían cuáles eran, porque el tema es el siguiente, como utilizaban policía de la provincia de Santa Cruz como custodio, y esa policía también era la que trasladaba en vehículos el dinero, y eran las personas además que custodiaban los búnkers, porque convengamos, toda vez que ellos se trasladaban, no había custodia, la custodia estaba en los lugares físicos, en los bienes inmuebles. Entonces nosotros sabíamos perfectamente cuáles eran los búnkers donde estaban esas bóvedas. En unas sí eran claramente bóvedas y en otras eran lugares directamente de acopio de dinero. Entonces, sucedió que cuando pierden el poder, todos ellos sabían dónde estaba el dinero. Y cuando fallece Daniel Muñoz, que esto creo que también lo ratificó el contador Manzanares. Ahora vamos a hablar en una denuncia que presentamos nosotros, bueno, entre ellos empezaron a robar. Eso sucedió en las estancias de Lázaro Báez y sucedió en las propiedades de tanto Roberto Sosa como Daniel Muñoz, como una persona que está denunciada, creo que también, esto lo ratificó Manzanares, de apellido Huguino, que era el arquitecto que había construido determinadas cosas. También lo robaron a él. Así es. Bueno, la pregunta es, si él estaba tan cerca de Néstor Kirchner, no vio nada, no sabía nada. Porque hablemos como se dice de la realidad real del mundo mundial, de la realidad real del mundo mundial. Uno puede aceptar que, a ver, vamos a poner ejemplos, lo voy a poner de ejemplo, que hay un productor general acá, Hugo gana X plata y se va cambiando un traje un día, ¿no? Un traje un día, la corbata. Yo mismo le digo, che, comprate camisa, no te pongas camisa. ¿No? Ahora, un día Hugo aparece con un avión y un barco. Es raro, ¿no? El que roba poco, de a puchito, se cuida y lo hace con mucho silencio, puede delatarse o disimularlo más o menos bien. Pero no se iba
enterando a Alberto Fernández, como muchos funcionarios que hoy están presos se compraban barcos, aviones, enormes mansiones, mientras él era jefe de gabinete? ¿No veía entrar y salir a Muñoz con los bolsos, con millones y millones de euros, dólares y pesos? ¿Nunca lo vio? No es difícil. Y si no lo vio, o no lo quiso ver, ni oír, ni repetir lo que se decía a viva voz, aunque lo sabía y lo sospechaba, ¿no tuvo oportunidad Alberto Fernández, ahora candidato a presidente ungido por el dedo de Cristina? ¿No tuvo oportunidad Alberto Fernández de enterarse de eso? Y si no lo vio en ese momento, ¿no vio en los últimos días la denuncia judicial? No un relato, no un invento, no un coacheo de Víctor Manzanares, en la que el contador de Néstor, Cristina y socio de Muñoz detalló toda la ruta de ese dinero mal habido. ¿No vio los programas de televisión ahora? Porque esto no es una versión, ni un relato. Y Manzanares no estuvo coachado por nadie. Se lo dijo a un grupo de fiscales y jueces federales, y no a tres locos, magistrados distintos que piensan distintos y que deben dejar asentados los dichos y las acusaciones con pruebas y documentos. No es que yo voy y digo Machiavelli es millonario, Franquito es multimillonario y... No. Sí. Y que si mintió, si eventualmente hubiera mentido, va a tener que ser condenado por falso testimonio. No le conviene, digamos, a una persona mentir. Y uno es un tribunal oral federal, el otro es una instrucción fiscal, con lo cual son causas distintas. Por eso, es un poco loca la Argentina, ¿no? Parece, acá pasan cosas como inverosímiles. De repente parecen todos inocentes. No. Ahora, si Alberto Fernández no vio eso cuando era jefe de gabinete desde el 2003 hasta 2008, Néstor y Cristina, y todo lo que estaban ahí adentro, ahora te los voy a recordar, Manzanares lo dijo, y yo se la voy a hacer fácil, se lo voy a recordar ahora. Le vamos a presentar un compilado para que se entienda bien, por si todavía no tuvo tiempo de escuchar, ver o procesar lo que dijo Manzanares de Muñoz, que estaba ahí, al lado de él, junto con Néstor Kirchner. Usted iba, bajaba, esperaba que bajara el avión de Daniel Muñoz. Muñoz lo llevaba, usted lo llevaba en su Passat, sí, a Muñoz a la casa de la madre de Néstor. Exacto. Con bolsos y valijas. Volvía... Dos valijas. Con dos valijas. Volvía y Daniel Muñoz salía de esa casa con valijas y mochilas. No, mochila y bolso. Mochila y bolso. Bueno, la plata de Muñoz, entendemos nosotros, era una comisión o un porcentaje de la plata que podía ser de Néstor Kirchner. ¿Está mal pensado eso? No, eso es lo que él me dijo. También podía caber la sospecha de que en realidad lo hurtara o lo robara. ¿Qué fue lo que le dijo más concretamente? Que era la comisión que él cobraba por las cosas que hacía. Muñoz, cuando se llevó Muñoz esos 20, 30 millones y usted pensó que era lo último que tenía y resulta que después venía más. ¿Cuál fue la explicación que le dio Muñoz? Me dijo que le hiciera un favor, porque el lugar donde estaban como que habían intentado robarle. Entonces que se lo guardara hasta que eligiera un nuevo lugar. Era hacerle un favor. Pero después empezaron a aparecer más cosas. La operación Neuquén, que era preexistente a mi entrada en este ámbito de la economía de Muñoz. Y más. Entonces empecé a darme cuenta que era como un barril sin fondo, ¿no? Y entonces, viendo la oportunidad que tiene un individuo de conducir los destinos de la patria, que realmente para el que le toque es un orgullo, yo digo, el bronce lo tenés ganado. Entonces digo, ¿para qué, le digo a Daniel, para qué robar tanto si tenés lo máximo que puedes tener, que es el bronce? Y Daniel me dijo, no, nadie robó nada. Y esto es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa. ¿Pasaron muchos de esos bolsos por allá, por el sur? Y cada viaje del avión, Daniel se llevaba un bolso de esos o dos bolsos de esos. Te puede dar de 400 a 800 millones. Solamente lo que Muñoz... Si sumara, si efectivamente fue un viaje por
por semana durante todos los años que él prestó funciones, se te puede dar esa cifra. Si cada viaje en avión hubiese recogido lo que finalmente tuvo usted en su casa, podrían ser 800 millones de Tendría 96 millones al año, más o menos. Si Muñoz tenía 96 millones, podía llegar a tener, no sé, o a blanquear esa cantidad de dinero. ¿Cuánto podía blanquear Néstor Kirchner, que era su jefe? En el hipotético caso. Yo entiendo que la cifra puede ser realmente escandalosa. ¿Qué decís, Mariano? Sí, es así. Es así. Y viste que ahí relata cuando se roba, ¿no? Bueno, a ver, lo que está demostrado es las propiedades de Muñoz en Estados Unidos, cómo intentó sacar eso. Esto también fue corroborado por Campillo. 70 millones de dólares, ¿no? Más 100. ¿En Estados Unidos 100 millones de dólares? Sí, y además recordemos lo que está en estas islas, que ahí participaron... Las islas Turks and Caicos. Ajá. Además ahí participó el yerno de Daniel Peralta, porque Daniel Peralta es socio de Daniel Muñoz. Entonces, nosotros lo denunciamos en el 2009. Ahora, vos que, bueno, estás en la política ahora, ¿un jefe de gabinete podía no saberlo eso? No, más allá de que pudiese o no saberlo. Podía no tener los detalles, pero... Hay una responsabilidad política manifiesta y, por ejemplo, en lo que es el juicio oral de Cristina Fernández de Kirchner por el tema vialidad, que en realidad son las obras que le direccionan a Lázaro Báez en Santa Cruz. Hay una responsabilidad política de todos los jefes de gabinete que transcurrieron del 2003 al 2015 y fundamentalmente de Alberto Fernández, porque hay decisiones administrativas firmadas por la jefatura de gabinete que lo que hacían era direccionar dinero a Lázaro Báez, beneficiando a todo el grupo de empresas de Lázaro Báez. Esto está en el escrito de Maíquez y Policita. Ellos ¿pero lo mencionan Alberto Fernández? Claro, mencionan todos los jefes de gabinete de ministros que entre el 2003 y el 2015 beneficiaron a Lázaro Báez con decisiones administrativas. Vos ahí tenés DNU, decreto de necesidad de urgencia, tenés un decreto puntual firmado por la Presidenta de la Nación y ratificado por el jefe de gabinete, que lo que hace es... Y de esos fondos extrapresupuestarios, el porcentaje más alto iba directamente a Austral Construcciones. Luego tenés, bueno, la estructuración y el armado del presupuesto nacional. Y luego, por supuesto, lo que era la gestión de las licitaciones otorgadas a las empresas de ellos. ¿Qué te pasó ayer cuando viste a Cristina por primera vez en un juicio oral? En los tweets te menciona Cristina a vos. ¿Lo viste los tweets, no? ¿Qué te menciona? Sí, creo que te... Sí, me parece que sí, ¿no? La menciona Mariana Azul o a Pablo Oliveto. A Pablo Oliveto seguro. No, en el libro sinceramente te menciona. Sí. ¿Qué te parece cuando... ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste cuando la viste a Cristina por primera vez sentada en el banquillo de los acusados en un juicio oral? Ahora vuelvo a preguntarme si en serio Alberto Fernández habrá visto algo o no en todos los años que fue jefe de gabinete. Mira, como santacruceña, muchas cosas, sentimientos encontrados. Como denunciante, me parece que, y de esa causa como tantas otras, en primer lugar se me vino a la memoria, porque vos recién hablabas, lo que hiciste vos acá es algo que en el prólogo del libro lo dice muy bien Lilita: sin memoria los sujetos no son, los pueblos no existen y las naciones no se entienden. Y es lo que no estamos entendiendo, muchos. Y es por ahí el enfado de muchos de nosotros, que ante la evidencia manifiesta de la realidad y de cuestiones fácticas, porque no se trata de precisiones o de interpretaciones, estamos hablando de cuestiones tangibles. Vos decías recién, ¿cómo es posible que no advirtieron en las visitas a Santa Cruz el crecimiento patrimonial de sus propios funcionarios? Mira, yo te digo, Cristina Fernández de Kirchner o Néstor Kirchner, toda vez que bajaban en el avión en Río Gallegos durante esos años, 12 años, del 2003 al 2015, bajaban en Río Gallegos, descargaban esas valijas diariamente. En muchos de esos viajes viajó Alberto Fernández en el Tango 01, el Tango 10. Ellos frecuentaban las casas de la expresidente en Río Gallegos y en el Calafate. Pero bueno, ellos lo que veían ahí, lo primero que hacían era, en la Ruta 3, para tratar de conectar a Río Gallegos, la autovía que le habían adjudicado a Lázaro Báez, que tardó 10 años en hacerla, con un sobreprecio del 65%. Y luego tomaban la rotonda, también obra otorgada a Lázaro Báez, que no estaba terminada. O cuando quería abrir el agua de la canilla y veía que encendía la luz y habían cortes de luz permanentes también a obras otorgadas con sobreprecio. Es decir, el día a día y la cotidianidad iba marcando eso. El barrio donde ella tiene su casa, y todos ellos tienen su casa. La primera casa en ese barrio fue la mía,
En ese momento, te hablo hace 20 años, no había otra casa y en 15 años eso se pobló y el 80% son funcionarios públicos. Y vos veías, por ejemplo, a Muñoz, que además de tener propiedades importantes en Santa Cruz, tenía acá una mansión en La Habana y Segurola, en Saavedra. No, en La Habana y Segurola no, en La Habana y Segurola. Sí, ¿te acordás el dicho de Maradona? En el mismo lugar donde vivía En el mismo Diego. lugar Villa de donde Bot. vivía Tenía dos, claro, porque tenía dos. No, tenía Claro. muchas más. La de Williams era una. Exacto, Roberto Williams. Así que ahora, cada vez que repitamos Habana y Segurola, vamos a decir donde tenía el departamento Diego Armando Maradona y Daniel Muñoz. Una mansión, Muñoz, 1000 metros cuadrados. Subsecretario privado. Y además nosotros esto lo denunciamos ante la Unidad de Información Financiera con Paula Oliveto y la doctora Carrió. Denuncian esto y denuncian la sociedad entre Daniel Muñoz y Daniel Peralta. Y ya estábamos en aquel entonces mencionando propiedades en la Argentina por 100 millones de pesos. Hablábamos de, por ejemplo, una propiedad de 8000 metros cuadrados en Villa Langostura, ¿En a qué metros año? del Mesidor. ¿En qué año? 2009. Bueno, ahí nomás. Que Spatella la desestimó. Y que esa fue la denuncia por la cual luego confiesa la mujer de Daniel Muñoz haberle pagado una cifra onerosa al juez Rodríguez para que desestime y garantice impunidad. Batella, José Batella, ex UIF. Vendría a ser el Mariano Federici, pero del gobierno kirchnerista. ¿En serio no vio nada Alberto Fernández? ¿No vio lo que estaba haciendo, por ejemplo, el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, mientras él era jefe de gabinete, con todas las empresas de Baez y las licitaciones truchas? Y si no lo vio en ese momento, Alberto Fernández, ¿no tuvo la oportunidad de ver el famoso video de José López con los bolsos, con 9 millones de dólares, las armas, las joyas y un montón de cosas más? Porque si no lo vio, pongamos un poquitito el video, porque por ahí no lo pudo ver o no lo recuerda. Esto sucedió en 2016, el 14 de junio de 2016. No vio, no quiso ver, o no le contaban, o no quería escuchar, como el monito que se tapa los oídos, los ojos y la boca. No leyó Alberto Fernández las declaraciones de José López en sede judicial. Ayer estuvo, cuando confesó que Cristina lo mandó a llamar con el cuaderno Arte de Néstor. Viste que están los cuadernos de la corrupción, que son glorias. Los de Néstor era Arte. Diego Falcone, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Economista, te voy a hacer una pregunta después, paraguas. Si la economía sigue como está, ¿lo favorece a Macri y puede ganar votos? ¿O quizá no le alcanza para eso? Yo sé que vos no sos un analista político, pero ¿sabés cómo estará la economía o cómo se presenta la economía en el futuro? ¿Sí? Futuro inmediato. Están los cuadernos. Los cuadernos de la corrupción son Gloria, ¿no? Marca Gloria. Los cuadernos que donde Néstor escribía las cosas y los números es Arte. ¿No oyó o no leyó cuando José López dice que Cristina lo mandó a llamar después de que murió Néstor? Le mostró el cuaderno Arte, donde tenía aparentemente Néstor Kirchner registrado parte de los cobros ilegales y le preguntó, José Francisco López, Cristina, ¿vos vas a ser parte del problema o parte de la solución? Y José López dice que le dijo, De la solución. voy a ser parte de la Pero, solución. ¿Pero qué? pero después ya no lo fue tanto. Después se convirtió en parte del problema, igual que Víctor Manzanares, igual que Uberti. Porque eso es otra característica, ¿no? No bancan a su gente. ¿Cómo que no? Bueno, a ¿Quiénes ver, no? Están a la mayoría Manzanares lo presos. dejaron. La mayoría presos están. Bueno, pero Cristina, digo, no. Bueno, pero ahí hay un blindaje clarito. Sabemos, tiene nombre y apellido en el Senado y en la Corte. Ah, los fueros. Claro. ¿Y quiénes le garantizan los fueros? ¿No? ¿Quién le garantiza los fueros a Cristina? Pichetto, en primer lugar. Y bueno, y la Corte ha intentado entorpecer varias cosas también y tiene cuestiones que resolver también allí. Recordemos lo que ha sucedido con Menem y lo que está pasando con la expresidente de la Nación, ¿no? Los fueros son para proteger a mayorías coyunturales
que quieran perseguir a dirigentes políticos, legisladores puntualmente, en virtud de sus expresiones. Pero los fueros no son para blindarte cuando vos cometés delitos graves contra el erario público, como fue el latrocinio que perpetró el kirchnerismo en esta nación. De nuevo, Alberto Fernández, que trabajaba mucho, ¿eh? Yo en eso no lo voy a criticar. Lo reconozco, 24 por 24. Junto a Néstor. Veo el monito ahí y me hace de... ¿Qué monito eligieron, perdón? El monito que no ve. Es un monito... Ah, es un emoji. No, se tapa los ojos, la boca y los oídos. No ve, no escucha. Alberto Fernández no vio, no escuchó. Pero él trabajaba junto 24 por 24, tenía el despacho al lado, le alcanzaba la lapicera para firmar cada papel a Néstor y firmaba a Néstor y a Cristina. Él también muchos de los decretos de Néstor y Cristina. No vio ni percibió, ni dedujo, ni sospechó, digo, por ejemplo, cómo Lázaro Báez, el negro le decían, el amigo fiel de Néstor Kirchner, se iba haciendo de 2003 hasta 2015, no un poquito más solvente. Porque ahora en el libro, sinceramente, Cristina dice, che, no era un cadete, era un gerente del Banco Santa Cruz. ¿Cuánto ganaba un gerente del Banco Santa Cruz en ese? No, sí, era un cadete. Era un cadete. Claro, él era cadete en el Banco Nación. Luego pasa a ser cajero del Banco Nación. No era gerente. Cajero de la caja. Cajero de la caja. No el cajero, porque yo escucho cajero y... No, bueno, terminó siendo lo mismo, ¿no? Contando dinero. Su función siempre fue esa. Y luego pasa al Banco Provincia porque el sueldo era mayor. También de cajero. Luego Néstor Kirchner, él era intendente en Río Gallegos en el 87, cuando Lázaro ya estaba en el Banco Provincia. Y es cierta la anécdota que dicen que Néstor le dijo, vos vas a ser mi hombre de confianza, cuando fue Lázaro Báez y le entregó la lista de todos los deudores con nombre y apellido. Yo lo cuento en el libro, eso sí. Y monto. Así es, así fue. Él le pide todos los deudores del banco. Eso es una anécdota. Sí, va a la intendencia a llevarle todos los deudores del banco. Él asume la gobernación y le dice, bueno, ahora vas a ser director del banco, y él pasa a ser a la parte del banco residual, es decir, cuando se privatiza el banco. Y bueno, lo que hizo ahí Lázaro fue fundir a todas las empresas constructoras que luego compra a Valores, ¿no? Entre ellas Gotti. Bueno, pero luego, Alberto Fernández se lo ordenó al presidente. Eso no lo de Lázaro Báez no lo vio. No escuchó nada, no dijo nada. Él viajaba a Río Gallegos. O aceptó un pacto de silencio, un código de silencio que consistía en separar los negocios sucios de la política. Yo hago política y los negocios sucios los hacen otros, entonces yo no toco nada. ¿Viste como Olmedo? Yo la plata no la toco. Aunque esos negocios sucios le pasaban por enfrente de las narices. Usted, Alberto, que el otro día contó en Río Gallegos, nada más y nada menos que junto a Ruy Ulloa. Yo cuando lo vi a Alberto junto a Ruy Ulloa, ahí se rompió algo, porque no estaba, yo no había visto nunca una foto de Alberto Fernández contra Ruy Ulloa. ¿Qué significa esa foto junto a Rudy? ¿Qué significa? Es apoteótico eso, la verdad, que es hasta graciosa. Creíble, ¿no? Rudy Ulloa Igor, una de las personas denunciadas en la asociación ilícita por Elisa Carrió en el año 2008. La causa Vialidad Nacional nace de esa denuncia de ella, y ella denuncia a Rudy Ulloa Igor, a Claudio Uberti, a Cristóbal López, a Lázaro Báez, a Julio De Vido, a José López, ¿no? Muchos de los que están sentados hoy. Bueno, Alberto fue a Río Gallegos. Y contó en ese encuentro, viste que estaba en un encuentro, son palabras de él, que prácticamente vivía con Néstor. Vivía, que almorzaba con él, que cenaba con él, que pasaba los fines de semana en la Quinta de Olivos con él, y que durante los fines de semana comían juntos también un asado durante el mediodía del sábado o el domingo, perdón, Diego Falcone, pero te estoy diciendo textual, y los domingos a la noche una pizza. Están todo el día juntos. Para seguir juntos hablando y contándose, yo supongo, cosas políticas y todos los secretos. ¿Nunca escuchó hablar Alberto de cómo se enriqueció, ya que estamos Ruy Ulloa, ya que estamos hablando de Ruy Ulloa? Y nunca vio entrar, generalmente los viernes a última hora, a Ricardo Jaime con los famosos bolsos raqueteros. Eran bolsos de tenis, pero no tenían raqueta adentro, tenían dólares. Con mucho dinero adentro. Sí, Ricardo Jaime, secretario de Transporte de la Argentina, desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 8 de julio de 2009.
Jaime, el que se enriqueció de manera ilegítima y está preso desde 2016. Ricardo Jaime, el que reconoció que era corrupto, lo dijo ante la justicia. Yo soy corrupto. Levantó la mano. Para que le bajaran la pena en otra causa, ¿no? Claro. Sí, en la del barco, en la de enriquecimiento ilícito. Sí, Claro. aceptó haber... Dijo, soy trasladado- El corrupto barco en una lo para... mostraron en la cornisa, que ahora está en manos Sí. de prefectura. Bueno, ¿en serio no lo vio eso, Alberto? ¿Y cómo podría explicar que no vio ni oyó nada si lo vieron y lo contaron? Y me lo contaron a mí más de una vez. Por lo menos 2 ministros que trabajaban codo a codo junto a Alberto Fernández y se reportaban a Alberto Fernández porque era el jefe de gabinete. Alberto tampoco vio lo que vio y denunció el entonces ministro Lavagna cuando planteó públicamente que la cartelización de la obra pública a favor de unas cuantas empresas estaban ahí y que son casualmente las empresas que aparecen en los cuadernos de la corrupción. Porque a Lavagna lo echaron después de eso y Alberto siguió. Porque desde que Cristina lo erigió como precandidato a presidente de Unidad Ciudadana, yo vi cómo Alberto le hablaba al país, casi dando una clase magistral de economía. Me grabé. Y no quiero ser agresivo, pero estaba dando... Ayer le preguntaban y decía, ¿qué opina de la economía? ¿Qué opina de la salud? ¿Qué opina del combate contra la pobreza? ¿Qué opina sobre el tema de ciencia y... Tecnología. ¿Y qué? Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología, efectivamente. Y unas cuantas cosas más, que está bien que opinen, a mí me encanta. Si puede llegar a ser el presidente. Pero a mí me gustaría saber una cosa más sencilla. O mejor dicho, me gustaría preguntarle cosas más sencillas. Cosa que sospecho que a millones de argentinos les encantaría saber. ¿No era él el jefe de gabinete de Cristina cuando María del Luján Telpuc le incautó a Antonini Wilson una valija con $800.000? Todavía era jefe de gabinete, Alberto. ¿No se enteró en el mismo instante, como años más tarde confirmó la justicia, que era plata para la campaña en negro del comandante Chávez para el Frente para la Victoria? No lo vio, si fue corriendo Uberti a contárselo al expresidente. ¿No vio ni llegó a sus oídos que Uberti traía más plata negra para Néstor directamente de Venezuela? Y que también era uno de los recaudadores, como reconoció en los cuadernos de la corrupción K. ¿O cree que la gente inventa? ¿Sabes por qué me acuerdo del episodio de Antonini Wilson y Alberto Fernández? Porque Alberto Fernández, que yo le reconozco que te convence a las piedras, ¿eh? Si vos lo dejás hablar, te convence a las piedras. A la mayoría de los medios, cuando asumió Cristina, él la presentó como una especie de Angela Merkel, que iba a ser más institucional, más republicana, que iba a estar contra la corrupción, porque Néstor tenía que venir con el hacha, era un bombero, y había terminado con el infierno de la pobreza y las consecuencias de diciembre de 2001. Le hizo creer a Alberto Fernández a casi medio país que Cristina venía a aportar más democracia, más pluralismo, más república, como ahora está queriendo presentar otro escenario. Iba a convertirse en la nueva Angela Merkel de América Latina, Cristina. Y casi al mismo tiempo en que Cristina terminaba de decir eso, Alberto, y Cristina da una primera declaración pública como presidente, flamante presidente. Yo, como soy una persona grande, me acuerdo. ¿Sabes qué fue lo primero que dijo públicamente Cristina? Antonini Wilson es un agente de la CIA y la denuncia es una mentira más grande que una casa. Y estaba auspiciada e impulsada por la Embajada de los Estados Unidos. Mira, casualmente lo que dice sobre la denuncia de Dolores, ¿no? Claro. Mezcla todo, Alessio, la Embajada de los Estados Unidos. Todo igual, exacto. Es un copy-paste. ¿De verdad Alberto no vio nada? ¿No lo vio venir, robar y enriquecerse a Julio De Vido, su enemigo público número 1 dentro del gabinete de ministros de Néstor y Cristina? ¿No lo vio? ¿No supo desde el mismo instante que firmó ese excepcional beneficio al cáliz de la Patagonia? Que yo no lo tenía claro eso, ¿eh? Así es. No sabía quién era Cristóbal López cuando él firmó junto al presidente un beneficio extraordinario para la empresa cáliz de la Patagonia de Cristóbal López. Yo no tengo los detalles de eso todavía. ¿Vos lo conocés, Mariana? No, yo sé todo lo que fue Grupo Inalo y la capitalización del cáliz de la Patagonia a través de la condonación de impuestos cuando le vencían las moratorias a través de la FIP
Y ahí crece patrimonialmente y se capitaliza el grupo Indalo, entre ellos Alcalis de la Patagonia, que estaba dentro de ese paraguas, y recordemos que la que gerenciaba el grupo Indalo era Romina Mercado. Bueno, miren que el tema Alcalis de la Patagonia puede terminar como el tema de la transferencia de los combustibles, la evasión fraudulenta, otra evasión fraudulenta de Cristóbal López. Que está a un paso de comenzar el juicio oral y público. Ahora, Sí, a principios de junio. mirá vos. Cristóbal López, amigo personal de Néstor e inquilino de los departamentos de Néstor y Cristina en Puerto Madero, junto a un montón de cosas más. ¿No era usted el jefe de gabinete, Alberto, cuando el expresidente firmó un decreto que le extendió la concesión del hipódromo de Palermo a Cristóbal hasta el año 2032? 2032. Yo lo leí ese decreto, era una risa. Decía el decreto, y obligo al concesionario a instalar 5.000 máquinas tragamonedas más para darle trabajo a la gente. 5.000 máquinas tragamonedas. ¿Vos sabés que el hipódromo de Palermo, el casino del hipódromo de Palermo, es uno de los 5 casinos más grandes del mundo? Algunos dicen que es el segundo, si cuentan la maquinita de tragamonedas. Hay uno en China que es el más grande de todos, y otro es el hipódromo de Palermo. Por la cantidad. Con controles dudosos, Luis, ¿no? Sí, sí, con controles dudosos como mostramos nosotros. No voy a hacerme el canchero de decir cuando nadie lo mostraba, cuando poco lo mostraban. Y así el mayor patrón del juego en la República Argentina fue Cristóbal López. A propósito, esto no lo tengo claro. ¿No fue usted, Alberto Fernández, o sigue siendo uno de los abogados de Cristóbal López, quien continúa preso por evasión fraudulenta, por no haber pagado el equivalente a más de $1.000 millones en concepto de impuesto a la transferencia de los combustibles? ¿No sabés si sigue siendo el abogado? No, no lo sé. Sé que es un operador importante dentro de la justicia y de la Corte. Ahí Eduardo Ferman contó hoy, y yo no lo sabía, que parece que fue el fin de semana a visitarlo a Cristóbal. ¿Alguien lo sabía? Podemos chequearlo, ¿no? ¿Lo podés chequear, por favor? Sí, claro. Es cierto. Alberto Fernández podrá decir que comparado con Debido, Vudú, que está preso, Jaime, José López, entre otros, no tienen en su mochila ningún juicio por corrupción que lo comprometa demasiado. No lo tienen todavía, ¿no? ¿Alberto Fernández? Sí. No, hasta ahora no. Bueno, eso lo puede decir. También podrá decir Alberto Fernández, o me podrá decir a mí, junto con otros periodistas, como me lo dijo mientras presentaba su renuncia ante Cristina en julio de 2008, que él se fue del gobierno, entre otras cosas, porque la expresidenta había elegido entre Debido y él, entre Guillermo Moreno y él, y se había quedado con Debido, y que ya no soportaba más el ambiente de corrupción que se respiraba en el gabinete. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría no que me lo dijera a mí, que en una entrevista, si no está dispuesto a faltar a su palabra, me lo repitiera. ¿Por qué se fue del gobierno de Cristina? Lo repitiera ahora. Y me gustaría saber también, más allá de la amenaza contra Bonadío, Ercolini, Irurzun, Gustavo Hornos y otros, si Alberto, en caso de ganar las elecciones y transformarse en presidente de la República Argentina, porque hay una posibilidad alta, según las encuestas, ¿no? No. ¿Estás segura? Sí. Las encuestas dicen que está primera Unión Ciudadana. No hay encuestas aún que te puedan dar certezas. Vos tenés un porcentaje altísimo de indecisos en la Argentina, así es que hoy ninguna de las partes puede darte precisión respecto a cuál va a Y ya ser. que estás, vos que conocés bastante el carácter político y personal de Cristina, ¿por qué crees que Cristina se bajó, o aparentemente se bajó, o se semi-bajó de la candidatura a presidenta para ponerse como candidata a vicepresidenta? Creo que el volantazo final de la Corte Suprema hizo que modifique su decisión, ¿no? Le habían garantizado que iban a suspender el juicio oral y no pudieron. Y luego, bueno, largan esto. Y la verdad es que la figura de testaferro político de Alberto Fernández es interesante para analizar en politología, me parece. Testaferro político, como dijo Silvina Martínez ayer. ¿Por qué testaferro político? ¿Qué significa? Bueno, a ver, nosotros hemos visto hasta ahora testaferros económicos del ex matrimonio presidencial y no habíamos advertido nunca una figura de testaferro político. No existe en ningún lugar del mundo que una candidata vicepresidente anuncie a su presidente. Eso te marca claramente que el testaferro es aquel que vos ponés porque no puedes hacerte cargo, ¿no? De las cosas que representa, pero que vos vas a manejar. Lo hizo Putin con Medvedev en Rusia, Bueno, ahí que tenés. puso un candidato
para que le ocupara el cargo durante 4 años, hasta que después pudo volver él y hacer todas las reformas y perpetuarse en el poder. Claro. Pero Putin sí, desde la presidencia nombró a quien iba a ser su sucesor, que en realidad era un títere. ¿Y vos crees en eso, Mariana? Pero ¿vos lo ves como títere, Alberto Fernández? No, como testaferro, sí, no es títere. Títere no, testaferro. Testaferro sí, y bueno, títere lo dijo él. Testaferro, ¿qué? ¿Cómo? Él hizo una entrevista días antes de haber sido ungido. La entrevista que le dio a María... a ver, todo esto que estamos hablando, él primero hizo una entrevista no hace mucho tiempo donde creo que el término fue deplorable el gobierno de Cristina y además hizo un raconto minucioso de todos los sectores de la administración kirchnerista, donde tildó de deplorable. Y 72 horas antes dijo que eso no iba a ser posible porque la persona, si ella fuese vice y otro, claramente sería un títere. Esas fueron declaraciones de él. La pregunta es, si Alberto Fernández, aunque Mariana Zubik diga es muy difícil, se llega a convertir en presidente, esto es lo que me importa a mí, ¿va a seguir sin ver ni escuchar nada? ¿Va a seguir intentando lograr solo la impunidad de Cristina? Porque lo está intentando, los insultos a los jueces, la idea de... otra cosa quería preguntarte antes de terminar la editorial. ¿Cómo interpretás la idea de que vamos a revisar muchas sentencias? ¿Es una amenaza o se pueden revisar las sentencias de los jueces? Lo hicieron durante 12 años. Nosotros hemos visto cómo el kirchnerismo intervino en la provincia de Santa Cruz en la justicia, desplazando al procurador Sosa, entre otras cosas, cómo modificó el número del Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, en cabeza de Zanini para poder tener mayoría. ¿Qué iba a decir Carlos Zanini? Cómo dominó a la justicia argentina con justicia legítima, lo que pasó con el procurador, lo que pasó con Campagnoli y lo que pasó con Nisman. A ver, en este país mataron a un fiscal de la Nación cuando estaba a instancias de ir a declarar y a exponer una denuncia gravísima en el Congreso de la Nación. Y hay responsables y personas señaladas como autoras de ese crimen. Y estamos hablando de las mismas personas. Bueno, el propio Alberto Fernández, en esa entrevista a DIN a la que se refirió Mariana Zubik, dijo, entre otras cosas, hubo cosas deplorables en el gobierno. Una es lo que pasó con Nisman. Pero la pregunta es, ¿va a extender esa idea de no ver, no escuchar, no registrar? Además de a Cristina, va a extender la impunidad si se convierte en presidente a Lázaro, a Cristóbal, a Vudú, a Devido, a Jaime, a Luis Delía, a Milagro Sala y a todos los políticos presos, no los presos políticos, como dice Daddy Breva, otro sociólogo, politólogo, pensador, filósofo, junto con Pablo Echarri, que tiene un nivel de análisis espectacular. Todos los que perdieron la libertad porque cometieron delitos de corrupción. Porque además de las promesas de campaña, que generalmente no se cumplen, cuando los candidatos hacen campaña no cumplen las promesas. La pregunta que yo quiero hacer a Alberto Fernández es si en caso de ganar va a seguir sin ver, sin escuchar, sin sospechar, como sucedió durante muchos años mientras crecían los negocios de un gobierno a quienes muchos, y muchos peronistas incluso consideran como el más corrupto de la historia argentina. Yo me voy a sentar un ratito nada más con Mariana Zubik, pero antes, información verificable y de último momento. Cecilia Devana, dale. Sí, Luis, bueno, ¿cómo sigue el juicio del expresidente y lo que se espera en Comodoro Pi? La vista en que está puesta en el peritaje que está ordenado y que se esperan los resultados para las próximas semanas. Veamos, es en 5 obras, Luis, y en estas 5 obras están condensados los principales problemas y las acusaciones contra la expresidenta y el grupo que la acompaña en el banquillo de los acusados. Hay proyectos no terminados, algunos realizados con más precio que el que se preveía, con circuitos de pagos excepcionales, varios de ellos, y que demoraron más tiempo del que debían durar. Está en manos del cuerpo de peritos de la Corte, se estima que estará listo para junio, es sobre 5 de las 51 obras cuestionadas y es lo que despierta muchos cuestionamientos de la defensa, los cuales están en la Corte Suprema y sobre los que se tiene que expedir el máximo tribunal en los próximos días. Es por lo que intentaban incluso demorar el comienzo del juicio, ¿no? Sobre la causa en sí, sobre el intento de demora del juicio, el plan era
auditar 50 y pico de empresas para hacerlo, de obras para hacerlo eterno o para que no empiece nunca. Ah, lo que ellos planteaban. Lo que ellos planteaban. Ah, sí, claramente. Yo creo que eran 50 y pico de empresas. Sí, era un intento para intentar entorpecer. Pero la realidad es que en la causa Cuadernos vos tenés a la mayoría de esos empresarios contando que le pagaban cifras onerosas a sus funcionarios. Y cuando Cristina dice que se necesitan, que entre la decisión de una presidenta y el negocio sucio, si lo hubiera, en el tema de las rutas de vialidad de Lázaro Báez, hay 11 instancias y que es una locura plantear que ella es responsable política de eso, política y práctica de eso. Es responsable total y absoluta, por eso la ¿Pero por qué es categoría, responsable? por eso la categoría de jefa es asociación ilícita. Una cosa es aquel que idea y planifica y sostiene en el tiempo y designa a esas personas para la ejecución de ese plan. Y esto es un plan que se ideó en Santa Cruz, es decir, vos ya tenés la antesala de lo que sucedió en la Nación, que fue el laboratorio Santa Cruz. En Santa Cruz tenés los mismos personajes, el mismo golpe institucional y avasallamiento a los órganos de control, es decir, absoluto disciplinamiento y disolución de esos órganos de control como pasó a nivel nacional. Y luego la estructuración con la creación e invención del Ministerio de Planificación. Eso fue una invención de Néstor Carlos Kirchner. No existía el ministerio. No existía ese ministerio, fue un ministerio con superpoderes que no existió nunca en la historia argentina, algo similar, porque bajo la órbita de Julio De Vido, vos recordá que no solo estaban las obras viales y obras de vivienda, también manejaba la energía de todo el país. Es decir, era un ministerio extraordinariamente grande, que hoy creo que está dividido en 3 o 4 o 5 ministerios, donde manejaba cifras realmente onerosas. ¿Qué sucede respecto a lo que ella plantea? Ella dice, bien, nosotros habían varias instancias antes a mi gancho o mi resolución. Bien, mi firma. Mi firma. Por eso es la autora intelectual, es la jefa de esa asociación ilícita. Lo que plantea Maíquez y Policita es clarísimo. Y te dice, mira, en primer lugar, lo que hicieron fue desarmar en lo que fue Vialidad Nacional la responsabilidad para descentralizar y enviar todo a cada una de esas provincias, para que luego tanto los gobernadores como los jefes de distrito de Vialidad Provincial, en el caso de Santa Cruz, sean los destinatarios finales de esa responsabilidad. Es decir, vos tenías, por un lado, el presupuesto nacional, que estaba estructurado por la expresidente de la Nación, de tal manera que el 12% de lo que era obra pública nacional iba a la provincia de Santa Cruz con 0,5% de la población. Estamos hablando de obra pública, no de vialidad. Hablamos de vialidad, gran parte de esas obras eran de vialidad, de obra pública nacional. Eso por un lado. Por otro lado, los fiscales te marcan cuatro herramientas que utilizó el expresidente. Decretos de necesidad y urgencia para destinar dinero de forma direccionada a Lázaro Báez y a todo su grupo de empresas. Cuando hablamos Grupo Austral y grupo de empresas, estamos hablando de la totalidad, 90% de las empresas constructoras que fueron liquidadas, vaciadas y cooptadas y compradas a precio vil por Lázaro Báez. Cana y Costilla, Los Calzo. Tenés Cana y Costilla, Los Calzo y Del Curto. Goti. Sucesión Adelmo Biancalani, Goti, tenés Badial, tenés Gancedo, tenés Constructora Contreras, después tenés contratistas menores, RA. ¿Las quebraban o las ayudaban a quebrar? Y después... Las quebraban, las cooptaban. ¿Con el banco? Exactamente, con el banco. Primero te decían a vos, bueno, sé proveedor del Estado, toma crédito, compra mayor maquinaria y en realidad luego el Estado, el gobierno, no les pagaba. Cheques a 120, ¿no? Así sucedía, no tenían espalda para poder financiarse. Entonces vos tenías decreto de necesidad de urgencia. Luego la creación del fideicomiso, que esto muy bien lo desarrolló el arrepentido Fariña. Él plantea muy bien el tema del fideicomiso Nación. Una cosa es lo que se utilizó en el Banco Nación, que la realidad es que fue una cueva financiera para Lázaro Báez y para el kirchnerismo, y esto está absolutamente demostrado. Y otra cosa es el fideicomiso especial que se armó para las obras de vialidad. Claro, ¿qué pasó? Ahí ella firma un decreto dándole atribuciones a Vialidad Nacional para que eche mano a los fondos extrapresupuestarios, porque recordemos que ellos mantuvieron la ley de emergencia económica. ¿Qué te permite la ley de emergencia económica? Es lo mismo que hicieron en Santa Cruz. Néstor Kirchner asume la gobernación en el 92 y dice, la provincia está en llamas, necesitamos la ley de emergencia económica. Tomo fondos sin
Sin que pasen sin por el necesidad- Congreso. Por el Congreso y por el Exactamente. presupuesto nacional. Tal cual. Bueno, esto continuó Qué con el bárbaro. kirchnerismo a nivel nacional, cuando vos tenías crecimiento económico sostenido 9%, la recaudación récord de la historia, una soja Qué altísima. explicación más bueno, es un mecanismo complejo, pero vos lo haces muy sencillo. Hugo, yo te quería preguntar, en esa especie en la presentación de los fiscales que vos viste, se mostraba, el otro día lo mostramos, cómo el dinero... ¿Puedes volver a explicar cómo pasaba el dinero de vialidad, el dinero entraba a Lázaro Báez y después Lázaro Báez se lo devolvía a Cristina, como hacía? Claro, porque lo que se leyó el otro día en la elevación a juicio justamente lo que investigó el fiscal Policita de manera estructurada. Él entendía en esa etapa de instrucción que había una mega investigación para hacer, que no se podía separar el proceso de otorgamiento de casi 50.000 millones a través de más de 50 contratos de obras viales de la parte del lavado de activos, es decir, del retorno de ese dinero. Entonces, él explica de manera, digamos, en 3 pasos o 4. Él dice, el dinero sale del Estado, incluso en la lectura, la secretaria del juez dijo el otro día que Cristina amplió el presupuesto para un fideicomiso en Ahí está, vialidad lo que dice nacional. Mariana. Y que esa ampliación y algunos nombramientos la hacen partícipe, y en este caso jefa, de la presunta asociación ilícita. Que ese dinero, ahí lo vemos, que ese dinero sale Ahí está. del Estado, Qué buena... se deriva a través del Ministerio de Planificación, que el Ministerio de Planificación es el que finalmente le da las obras públicas a Grupo Báez, como explicaba muy bien Mariana Zúbica, a través de las distintas empresas, Austral Construcciones, Badial, Los Calzos y del Curto, Canicostilla, Don Francisco, La Estación, Austral, Alucón Austral, y cómo eso después tiene una articulación con Valle Mitre, que es lo que va a pasar en algunos meses en el Tribunal Oral Federal número 5, cuando se juzgue a través de la causa Los Sauces y Atesur el posible retorno a exfuncionarios kirchneristas para el lavado de dinero. Está bien, Mariana, yo te estoy quitando mucho tiempo. Te voy a hacer una última pregunta antes de despedirnos y me voy con una información de Cecilia, otra de Hugo y con Diego Falcone para ver cómo está la economía y si puede favorecer o hundir a Macri, el futuro inmediato de la economía. Todo lo que está probado e investigado, para desarmarlo, hay que meter una bomba en Comodoro Pi, hay que desarmar todos los expedientes. ¿Se puede eso o no? Está todo conectado ya. Pero quiero decir, ¿lo pueden tirar a la... ¿Se puede amnistiar, indultar todo esto? No. No. ¿Y si gana Alberto y Cristina? Obviamente que sí. Ya hicieron un ensayo, una prueba de ensayo con lo que sucedió con la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el tema es que no hay plafón social. Salieron las cacerolas y los vecinos a advertir esto y todos sabemos, no somos tontos, ya sabemos y hemos visto durante 12 años lo que hicieron. Todas estas cosas son absolutamente tangibles. Yo los invito a todos a que vayan a Santa Cruz, me he cansado de decir esto, porque es muy fácil, vos vas, obra por obra, ruta por ruta, y te das cuenta enseguida que las obras no se terminaron, que algunas ni siquiera existen, y hay un dato interesante, hay una obra que se llama remediación de canteras, que en realidad es hacer un pozo y taparlo. Eso lo digo, Luciani no... Por eso facturó Lázaro Báez que... por hacer pozos y taparlos 1.200 millones de dólares. Otro negocio paralelo al de las obras viales. Gracias, Mariana. A vos, gracias. Diego Falcone, te abro la pregunta, vos pensala. ¿Esta economía, así como está, va a terminar favoreciendo a Macri en las elecciones, al gobierno, o lo va a terminar perjudicando? Son unos segundos nada más. Vamos con un consejo de los Haroldos. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. La pregunta está formulada, Diego. Si la economía es la que vemos hoy, en mayo, sí, le va a favorecer. Porque estabilizó el tipo de cambio, porque hay una reactivación, porque todavía la gente no está dolarizando, e incluso el mercado que leyó después del anuncio de los Fernández como candidato es que hay una moderación, que el riesgo de entrar una chavización, una venezuelización, se aleja. O sea que vos decís que en vez de servirle para perjudicar al gobierno, este anuncio, desde el punto de vista económico, por ahí lo
lo favorece indirectamente. Por eso las declaraciones en ámbito financiero de hoy de la mañana hicieron que los bonos, que habían tenido un excelente... ¿Las declaraciones de quién, perdón? De Alberto Fernández. Que ya habló de que, bueno, esta cantidad de intereses que se pagan por año habría que rediscutirlo, y enfrió el entusiasmo inicial que vos viste el lunes y martes, fue espectaculares en acciones de bancos, caída del riesgo país. Entonces, si esta economía se mantiene con el tipo de cambio donde está, porque hoy sí el Banco Central no solo tiene munición, sino tiene voluntad de intervenir, esta estabilidad cambiaria en 45 pesos le va a permitir a Macri bajar la inflación, que va a ser menos del 3% en mayo, menos del 2,5% ¿Estás en seguro junio. de eso? Sí. Sí. ¿Menos del 3%? La semanal, esta última semana, la inflación semanal fue solo 0,3%. O sea, la velocidad de la última semana, prácticamente los precios no se movieron. Porque ¿Y vos cuando decís menos de 3, podés decir 2,9, 2,8, 7? Menos de 3. Ella es un... bajas 2,5 o menos en junio y ya podrías estabilizarte en la segunda parte del año de cara a las elecciones. Y acá viene la pregunta que vos te va a interesar, es ¿quién decide? ¿Cuándo decides el voto? El grueso empieza a partir de los 3 meses previo a las elecciones. Es decir, que Macri llegaría... Sí. A ver, ¿está aprobado eso? Sí. Sí, claro. Durán hacía 100 días, ¿no? O 90 días, ¿no? 90 días antes de la elección vos empezás a pensar seriamente en el voto. Y ahí va a entrar la campaña del PRO con todo el marketing y con todo el poder económico que tiene hoy provincia, ciudad y nación, que no tiene, obviamente, el resto de partidos. O sea que vos decís que le puede ir mejor incluso de lo que está ahora a Macri y al gobierno. Los analistas políticos que nosotros consultamos te muestran que en marzo el gobierno entendió que no se le podía escapar otra vez el tipo de cambio. Por eso los datos de actividad de marzo fueron malos, pero ya mayo mejoró. Pero vos hablas de reactivación, porque una cosa es baja de inflación tenue y otra cosa es reactivación. ¿Hay reactivación económica? Depende del sector que me consultes. A ver. Si mirás lo que es comercio, industria no, pero sí construcción. Cuando se planchó el dólar, la gente empezó a sacar los dólares para mover y hacer o reformas o construcción y esos sectores, más el campo, te van a mostrar los números macro agregados. Después hay sectores que están mal y van a seguir mal, y el que asuma, y acá nosotros tenemos nuestra teoría de por qué pone Alberto Fernández. A ver cuál es la teoría de toda la consultora tuya. Sí, ¿cuál es el punto? Que Alberto Fernández va a tener que seguir ajustando la economía después de octubre, si asume como presidente. Entonces, y Cristina no quiere manchar el legado. Y las banderas. Entonces, hay muchas lecturas, está la emocional, hay una lectura personal que yo comparto. Hay una emocional, pero somos humanos, somos seres emocionales que tomamos decisiones racionales. Y aquí hay... Parece Daniel López Rossetti. Me gustó mucho esa... seres emocionales que razonan. Y ahí yo creo que entra a jugar eso. Entra a jugar la idea de quién va a sentarse con el fondo para patear los vencimientos y quién va a ajustar, a seguir subiendo tarifas. Esto no termina con Macri. Entiendo. Desde el punto de vista económico-político, creo que está muy bien el análisis mixto que haces económico y político, Diego. Pero te vamos a invitar de nuevo. Este ruido de que hay un candidato que Lavagna va para un lado, que Massa no se sabe si va para un lado o para el otro, que arreglan, que no arreglan, que Vidal... ¿Cómo se entiende? Lo que estamos en mercado, la mejor foto que vos viste fue la Schiaretti con Macri. Porque eso te hizo descontar de que hoy se lanzaba la alternativa federal, por lo tanto el peronismo. El peronista tiene una alternativa, no va todo con Cristina, y eso le permite a Macri poder mejorar sus números de cara a las elecciones de las PASO y sobre todo del balotaje. Digamos, es muy importante que haya el peronismo dividido. Si Lavagna va, mejor todavía. Si Lavagna va dentro de alternativa... No, fuera. Fuera. Y Lavagna hoy está fuera. Hoy está fuera. No sé con quién irá, si irá con... con Margarita Stolbizer, con el gobernador de Santa Fe, por ahí. ¿Eso es una foto que explica qué? Eso explica que vos vas a tener... porque lo interesante es que Schiaretti, además, está jugando a que no gane Cristina. No juega a favor de Macri. Y los puntos que él acuerda con Macri de equilibrio fiscal están alineados. Y ahí es la ruptura con Lavagna. Muy interesante explicación, Diego. Gracias por estar con. Si no era información urgente, nos tenemos que ir. La reservamos para mañana. Esas dos cosas que tienen. Yo creo que van a seguir aguantando. Gracias, Cecilia. Gracias, Hugo. Nos reencontramos mañana, jueves, a las 10 de la noche, en 4 días. Tenemos programón para mañana. Prepárense, no se olviden. Chao.